A ver, ¿alcanzan a ver el Power? Pero no en pantalla completa, ¿no es cierto? A ver ahora. Está un poco lento, tuve problemas con la señal. Estuve a horario... Se ve el Power, profe, pero no en completo. Ahí está, sí. ¿y ahora? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Bueno, chicos. Recuerdan que, como ya les dije, hablamos de algunos datos epidemiológicos, algunos términos propios de oncología, hicimos un repaso muy general acerca del concepto de cáncer, lo que implica esa capacidad proliferativa de invasión, de metástasis, sabiendo que todo el contenido profundo, que todavía no está subido al entorno, lo van a tener en el aula virtual, van a tener este contenido explicado por Hernán Costa en el seminario de neoplasias que ustedes ya han abordado en tercer año. Bien, entonces nos habíamos quedado, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo estadificábamos esta palabra estadificar? Que para estadificar tenemos que tener en cuenta los datos del tumor, los datos de la invasión local, es decir, del N, del estatus ganglionar, y los datos a distancia, que serían del compromiso metastásico. Entonces ahí entendíamos que el TNM debía ser evaluado para que estadifiquemos un tumor. Hasta ahí vamos, ¿sí? Habíamos hecho el ensayo de ver qué estadio ocupaba un tumor, teniendo en cuenta justamente los datos del T, N y M. Esperen que no sé por qué no avanzo. Dijimos que algunos tumores importaba mucho, en algunos tumores, dentro de la estadificación teníamos en cuenta la evaluación clínica, acuérdense, cuello uterino, a través del tacto medimos, porque no vamos a tener el dato del tamaño del tumor real, porque para eso tendríamos que llegar, ¿no es cierto?, a una cirugía. Entonces, si es un estadio no quirúrgico, tenemos los datos del T a través del examen del tacto vaginal, del tacto rectal, midiendo el tumor. Habíamos conversado acerca de cómo se puede manifestar un tumor, que puede ser teniendo en cuenta, no nos olvidemos, teniendo en cuenta los datos del T, del N, del M o de las manifestaciones paraneoplásticas. O por supuesto puede ser también por un hallazgo por imagen. ¿Cómo estadificábamos? Se individualizan estos estudios. Bien dijimos que para estadificar con medidas y con datos precisos, prácticamente la radiografía y la ecografía no la utilizábamos, salvo como estudios previos que nos orienten a o como estudio complementario. Bien, habíamos hablado acerca de los tipos de funciones, de tomas de biopsia y hasta acá llegamos. ¿Qué pasa si tuviéramos en cuenta los principios de tratamiento, chicos? Fíjense, si tuviéramos que decir cómo evolucionó la terapéutica del cáncer, más o menos, acá podríamos agregar bastante más, porque estamos en... pero fíjense, ya aquí empiezan a aparecer las nuevas drogas. Antes podríamos decir que el único tratamiento, antes de 1900, ¿no? El único tratamiento que existía para tratar un tumor era la cirugía. El paciente se operaba y punto final. ¿Sí? Fíjense acá la evolución, chicos. Después se incluye el tratamiento radiante. Año 1900, más o menos 1940, aparecen las drogas oncológicas que pertenecían a un solo grupo. Quimioterapia, drogas antitumorales, ¿no es cierto?, tanto para tumores sólidos como hematológicos, pero eran agentes citotóxicos. Luego las terapias target, por ejemplo, aquellas drogas fueron las primeras que inhibían enzimas, por ejemplo la tirosinquinasa, o los anticuerpos monoclonales.
que tienen distintas funciones, inhiben. Los inhibidores de tirosina son drogas que inhiben enzimas que tienen funciones celulares, como por ejemplo proliferación, angiogénesis. Al inhibir esa función, ¿no es cierto?, por ende no tendríamos proliferación, angiogénesis. Lo mismo con los anticuerpos monoclonales. Hasta que luego aparecen estas drogas, ¿no es cierto?, que se les puede llamar inhibidores checkpoint, que son puntos en donde justamente lugares, ¿no es cierto?, en donde actúan distintas drogas, por ejemplo los anticuerpos monoclonales y otras drogas que pueden interferir, por ejemplo, en el sistema inmune. Bien, fíjense si tenemos que resumir hasta acá teniendo en cuenta, ahora estamos dentro de tratamiento. Podríamos decir que cuando estadificamos un tumor, primero nos tenemos que preguntar, ¿es una enfermedad localizada? ¿Es una enfermedad locorregionalmente avanzada? ¿Qué significa eso? Que salió de su tumor, de su sitio primario original y avanzó a los ganglios cercanos, locorregional. O sistémica, significa que la enfermedad, si nace en la mama y tiene compromiso óseo, es una enfermedad sistémica. ¿Sí? Este concepto aprendámoslo, porque es lo primero que nos tenemos que preguntar cuando estadificamos un tumor. ¿Es una enfermedad localizada, locorregionalmente comprometida, avanzada o avanzada en forma sistémica? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué les parece a ustedes? Ahora sí les pregunto a ustedes. ¿Por qué les parece importante estadificar un tumor y tener en cuenta al menos estos tres grupos en el que pertenece un tumor? Si quieren pueden dar un ejemplo. Algo hablamos la otra vez, pero vamos a razonar juntos. Para ver qué tratamiento podemos utilizar. Exacto. Entonces, ojo, para ver qué tratamiento podemos utilizar implica que tengo que conocer los tratamientos. Cuando dijimos, vamos a estudiar oncología en clínica médica porque somos médicos preparados es decir, ¿nos queremos formar para estar preparados como especialistas en oncología? No. ¿Sí? ¿No? Salvo que a alguien, por supuesto, le interese en el futuro. Pero ahora tenemos que pensar en la importancia de conocer esto como futuros médicos nosotros en atención primaria. Lo básico que tenemos que conocer, entonces, del tratamiento del tumor es esto. Sería un error, por ejemplo, que ustedes digan, para dar tratamiento definitivo a un tumor de mama con metástasis óseas, indico la cirugía de mama y nada más. ¿Eso es correcto? La cirugía es un tratamiento local. ¿Estaría solucionando el problema completo de la persona si tiene un tumor de mama y metástasis óseas? Por supuesto que no. Si se llega a operar la persona que tiene una enfermedad avanzada, ojo, puede ser que se opere con un fin paliativo, de decir, y la mama, por ejemplo, tiene una ulceración, está sangrando, le da dolor, y bueno, uno puede decir, vamos a hacer una toilette, una cirugía de mama, pero ¿estoy dando el tratamiento definitivo? No. Entonces, la pregunta es, si yo conozco si la enfermedad es localizada o sistémica, debo conocer cuál va a ser el primer tratamiento. Si la enfermedad avanzó y es sistémica, ya aprendemos hoy que la cirugía y la radioterapia, al ser tratamientos locales, no van a entrar como tratamiento definitivo del paciente, salvo con un fin paliativo, como les explicaba recién, y vamos a dar otros ejemplos. Esto es importante entenderlo. Si la enfermedad es localizada, está perfecto que demos un tratamiento definitivo, oncológico, local. ¿Cuáles son los tratamientos locales? Cirugía, porque cirugía de todo el cuerpo no existe. Radioterapia es local, porque radioterapia corporal total no existe. En cambio, si tuviéramos que seguir este juego de palabras, diríamos el tratamiento farmacológico. ¿Es un tratamiento local? No, es un tratamiento sistémico, general.
Si tengo una enfermedad avanzada, el primer principio de tratamiento es que tengo que indicar tratamiento general, ¿sí? Sistémico. Ahora vamos a aprender las excepciones, que no son difíciles, porque entendiendo esto entendemos el segundo principio que tenemos que aprender y que es adaptarlo a cada tumor en especial, que son los tumores más frecuentes, como les mencioné la otra vez y que lo tienen también en el programa, que lo subí, pero recién hoy al aula. De enfermedad avanzada, de enfermedad sistémica, no debe faltar el tratamiento sistémico. Si se indica radioterapia o cirugía, está perfecto. Será para paliar algo, para aliviar algo de la enfermedad avanzada. Y si tengo una enfermedad localizada, es correcto que como tratamiento definitivo indiquemos tratamientos localizados, ¿sí? El problema es que no es tan fácil, porque, agreguen esto, si tenemos enfermedad localizada, puede ser que también el tratamiento localizado, que sería cirugía o radioterapia, necesite de quimio, necesite de un tratamiento sistémico. Por dos razones. Porque se necesita complementar esa terapéutica para que sea más eficaz todo el tratamiento. ¿Vamos hasta acá? ¿Está aprendido este concepto? ¿Está claro? Bien. Avancemos. ¿Cuáles son los tratamientos locales? Ejemplo, cirugía, terapias ablativas locales, que uno, por ejemplo, realice una quimioembolización local, ¿sí? O la radioterapia. Son tratamientos, ¿qué significa locales, chicos? Que fíjense lo que les voy a mostrar muy gráficamente acá en el Zoom. Una zona. Cuando uno opera, reseca una zona. Cuando uno irradia una zona. Por eso es local. Cuando hablamos de tratamientos sistémicos, estamos hablando de fármacos. Así de simple. Acá ya aprendemos los grupos de drogas oncológicas que tenemos que conocer. Esta clasificación en 4 grupos es una clasificación general. ¿Que hay que saberla? Sí. Agentes citotóxicos o de quimioterapia, hormonoterapia, algo les dije la otra vez, que son estas drogas que bloquean la acción de un receptor, ejemplo, receptores de estrógeno, tamoxifeno, por ejemplo. Terapias target son terapias dirigidas a un blanco, un anticuerpo monoclonal, un bloqueador de una enzima específica. Bien, y la inmunoterapia son drogas que actúan interfiriendo en el sistema inmune. Si tuviéramos que decir, bueno, a ver, molecularmente, quisiera tener el conocimiento de todas las acciones, ¿sí? De todos los mecanismos, mejor dicho, moleculares que influyen en la proliferación de estas células, tenemos muchísimos, ¿sí? En citoplasma, núcleo, cada uno con distintas funciones. Bien. Sigo avanzando. Virginia, sí. La mitomicina C, por ejemplo, en cáncer de vejiga, ¿no sería más ahí Bien. local el efecto? Exacto. Tenemos las excepciones, Joaquín, sí, tenemos las excepciones, muy bien, que lo traigas ahora para discutir. Tenemos las excepciones cuando dijimos tratamientos sistémicos y porque la enfermedad es avanzada, salvo una terapia que dijimos, ¿no es cierto?, local, en donde uno actúa, yo les dije quimioembolización, por ejemplo. Se utiliza una droga, pero para ser utilizada en un sector, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, mitomicina C intravesical no es un tratamiento sistémico, no se aplica por vena ni por boca, sino para que actúe localmente en la vejiga. Entonces, las excepciones son las que uno inocula, inyecta, ¿no es cierto?, droga oncológica para que actúe en un sector. Por ejemplo, podríamos decir fluororacilo intraperitoneal o quimioterapia intraperitoneal. Y es quimioterapia, es el mismo agente de quimioterapia que utilizaríamos en forma endovenosa, pero uno lo limita a un sector. ¿Alcanzo a responder? Sí, muchas gracias. Por favor.
Bien, entonces vayamos a otro problema. Primero dijimos principios de tratamiento. ¿Qué tipos de tratamiento oncológicos conocemos? Ya lo aclaramos. Ahora vayamos a otra pregunta que debemos hacernos. ¿El objetivo de mi tratamiento es curativo o paliativo? Difícil. Difícil porque tenemos que conocer, por supuesto, la estadificación del tumor y también el comportamiento, la biología del tumor. Pero no es tan difícil si conocemos el TNM. Es fácil, ¿sí? O sea, si decimos cómo se va a comportar o preguntas que pueden surgir, a ver cómo. Si yo me voy a curar, le preguntamos al paciente. No lo podemos asegurar, pero sí podemos asegurar cuál es el objetivo del tratamiento. ¿Ya? El objetivo del tratamiento va a ser curativo cuando no hay enfermedad metastásica. ¿Qué nos guardamos en el bolsillo? ¿Estadio 1, 2 o 3? Podríamos decir, estadio 4, ya tengo enfermedad más allá del órgano primario y de los ganglios cercanos. ¿Se cura una persona? ¿Podemos hablar de que el objetivo del tratamiento es curativo si tenemos estadio 4? Vamos a dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos de estadio 4, sin entrar en el conocimiento profundo de los tumores. Si yo les digo cáncer de colon, con ganglios comprometidos locorregionalmente y metástasis hepática en la estadificación, es un estadio 1, 2, 3 o 4. 4, ¿sí? Bien, cáncer de mama con metástasis óseas, estadio 4. Cáncer de colon sin metástasis hepática, sino con compromiso ganglionar regional, estadio 3. Cáncer de colon, estadio 3, voy a indicar un tratamiento oncológico. ¿El fin cuál va a ser? ¿Curativo o paliativo? Va a ser curativo. Cáncer de colon con metástasis hepática, voy a indicar un tratamiento oncológico. ¿El fin cuál va a ser? Paliativo. Eso significa que estoy hablando, cuando digo paliación, de terminalidad o de fin de vida o de datos como quedan 6 meses de vida. En algunos tumores uno tiene bien conocido, y es verdad, y la mayoría de las veces se cumple, la evolución en el tiempo por el pronóstico malo que uno sabe. Ayer emití pero el pronóstico malo que uno sabe que tiene ese tumor. Pero, ojo, porque debido a las terapias paliativas y debido también a la biología propia de cada tumor, podemos tener, por ejemplo, pacientes que hace 4 años tienen cáncer de mama con compromiso óseo, y uno dice, pero era un estadio 4 hace 4 años, y era paliativo, y tenía enfermedad avanzada, y ¿está viva la persona después de tantos años? Sí, sí, chicos. Desde ya que sí. ¿Por qué? Porque la enfermedad se estabilizó en el tiempo, la biología propia de ese tumor, por la terapia oncológica que fue, ¿no es cierto?, frenando la evolución de ese tumor. Entonces, paliativo no significa quimioterapia paliativa, es lo mismo que la haga o que no la haga, o listo, es un enfermo terminal. A veces decimos, esta persona es un enfermo terminal, que es un término durísimo, ¿no? Entonces, ojo, porque dentro de los tratamientos oncológicos, con quimioterapia, con hormonoterapia, paliativos, podemos tener tumores que reciben tratamientos paliativos con muy mal pronóstico y evolución drástica corta en el tiempo, o tumores que pueden evolucionar bien en el tiempo largamente. ¿Se va a curar? No, porque tiene una enfermedad sistémica diseminada. Pero esos nódulos que tiene ese compromiso puede ser que se mantenga estable en el tiempo. Tengo una consulta, profe. 2 ejemplos. Sí. O sea, ¿se evalúan así los pros y los contras en el momento de, por ejemplo, hacer un tratamiento paliativo? Por ejemplo, puede durar muchos años en el tiempo, pero por ahí
la calidad de vida no es muy buena, pero lo mantenés vivo. O sea, hay algunos que se evalúa eso también, si conviene, o sea, mantenerlo vivo y que tenga una buena calidad de vida. Excelente tu pregunta, Karen. Es así. Uno va a indicar un tratamiento paliativo siempre si va de la mano con calidad de vida y con toxicidad del tratamiento. La suspensión de un tratamiento oncológico debe realizarse siempre si la toxicidad supera el beneficio. Ahí hay que hacer cambio de droga o suspensión. O sea, ten en cuenta, frente a tu pregunta, Karen, que las limitantes para prolongar un tratamiento, incluso para indicarlo o continuarlo, es toxicidad y estado general del paciente. ¿Sí? La calidad de vida siempre. ¿Se acuerdan que vimos performance status? Que yo les dije que era el estado funcional. Y que dijimos, vamos a aprender lo que es el performance status, que ahora viene, porque si tenemos que indicar un tratamiento que no cura a una persona que está postrada, que pesaba 80 kilos y ahora pesa 40, polisintomática por su tumor, y sí, tiene enfermedad avanzada, hay que indicar un tratamiento sistémico. ¿Indicaríamos quimioterapia? Y la respuesta es no. Uno haría todos los esfuerzos por mejorar el estado general, por realizar un buen soporte clínico, ver si hay mejoría, y después evalúa si indica o no un tratamiento. ¿Alcanzo a contestar? Sí, gracias. Bien, recordemos 2 tumores hoy. Hoy al menos 2 tumores. Cáncer de mama, cáncer de próstata, pueden tener larga evolución en el tiempo, a pesar de ser estadio 4, con tratamientos de farmacológicos, oncológicos, sean de quimioterapia, de hormonoterapia. Puede haber una larga sobrevida a pesar de que tengamos un estadio 4 inicial. Aprendamos esto. Cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, estadio 4. La mayoría de las veces tienen buena evolución en el tiempo gracias a las terapias. La mayoría de las veces no. Cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de pulmón. En cambio, cáncer de mama, cáncer de próstata, no decimos que todos, chicos, no estamos diciendo todos. Escúchenme bien que les dije la mayoría. ¿Sí? Aprendamos eso. Cuando estudien cáncer de mama, agregamos esto. Bien. Seguimos. Curativo versus paliativo. Fíjense que dentro de las estrategias de tratamiento oncológicas, tenemos que entender que puede ser una estrategia única, es decir, a este tumor vamos a indicar solo quimio, no tiene indicación de otro tratamiento, o combinada. ¿Combinada qué significa? Radio más quimio, hormonoterapia más radioterapia. Ejemplo. Puede ser que sea secuencial o concurrente. ¿Qué significa? Esto es otro principio en oncología. Primero quimio, después radioterapia. ¿Y por qué no junto? Por ejemplo, no va concurrente con radioterapia. O sí, radio quimio concurrente. Ese es otro concepto. Y acá viene un concepto que seguro que ya lo han estudiado en ginecología, que es el concepto de adjuvancia y neoadjuvancia. Hasta aquí, ¿alguien podría decirme lo que significa un tratamiento adyuvante o neoadjuvante? No tienen por qué saberlo, pero para ver si lo han visto, si conocen ese término, esta definición hay que saberla bien, bien. ¿No? ¿No es cuando vos prescribís una droga que potencia el efecto beneficioso que estás buscando, en definitiva, del tratamiento que vos le estés dando a una persona? A ver, explícamelo de otra manera. Vos decís que sería la droga que vos estás indicando para potenciar un buen efecto en el tumor, en la persona. No, o sea, por ejemplo, cuando el tratamiento requiere más, entonces agregas esa droga que tiene como un fin similar, digamos, y potencian los beneficios obtenidos, por así decirlo. Sería, vos agregás otra droga. Vos decís tratamiento adyuvante sería sobre una droga madre agregás otra. Sí, algo así, no sé cómo expresarlo. Es difícil.
Si nos Profe. quedamos con lo que vos explicás, te cuento, María, presta confusión, porque que fuera más droga que tenés que agregar. El concepto es este. Estás haciendo un tratamiento complementario, pero tenés que dar otra razón, que ahora vamos a ver si se comprende cuando les muestre la definición. ¿Alguien más quería hablar? Yo estaba por decir, profe, que me parece que va en relación con el tiempo, como que la neoadjuvancia se aplica antes de, por ejemplo, hacer una radioterapia para intentar como disminuir el tamaño del tumor y después se hace el tratamiento que se considera definitivo, y me parece que la adjuvancia va posterior, por ejemplo, a la radioterapia. Pero no estoy segura si están correctos así o están cambiados. Bien. Acá Julieta dijo algo que lo vamos a armar, pero algo muy cierto, y es que lo que es neoadjuvancia significa que va antes de un tratamiento. Ella dijo radioterapia, vamos a sacar radioterapia. Neoadjuvancia es antes de un tratamiento, que utilizaste una palabra muy bien, que es definitivo, lo dijiste después, pero vamos a agregarlo ahora, antes de un tratamiento definitivo oncológico. Cuando realizo un tratamiento con quimio o con rayos antes de un tratamiento definitivo, ese tratamiento definitivo, ¿cuál es? Cirugía. El tratamiento definitivo va a ser operar el tumor. Si antes realizo rayos o quimio, lo llamo neoadjuvante. Neoadjuvante. Si después del tratamiento definitivo agrego un tratamiento oncológico, sea radio o quimio, lo voy a llamar adjuvante. ¿Está claro? Entonces, fíjate vos, María Romano, que vos habías dicho algo más. Está bien ese concepto, pero no es más droga la que vengo haciendo. No. Si operé, después de operarlo agrego algo más. Si no operé, hago algo antes para después operar. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Miren que es la hora de fiesta. No se me van a dormir, que encima los veo a todos. Si estoy transmitiendo esto, no los puedo ver a todos. Sí, adelante. Yo tenía una duda. Por Sí. ejemplo, en neoadjuvancia o adjuvancia, cualquiera de las dos, ¿hay algún otro fin más que disminuir el tamaño del tumor? Claro, sí. Ahora viene la definición. Muy bien, lo que preguntó Facundo, ¿cuál es el fin? Porque uno dice, ¿por qué tengo que agregar? ¿Cuál es el fin? Un fin puede ser disminuir el tamaño del tumor. El otro fin, por el que hago antes quimioterapia, es tratar, acuérdense de este concepto, la posible enfermedad micrometastásica que existe. Viene acá en realidad. ¿Por qué? Porque el título de esta diapo, pero la pucha, fíjense la flecha, lo que les estoy marcando en la diapo. Adjuvancia, neoadjuvancia. Cuando indicamos adjuvancia o neoadjuvancia, siempre estoy hablando de un tratamiento curativo. Entonces no voy a tener enfermedad sistémica o metastásica avanzada. ¿Por qué? Volvemos atrás. Ya dijimos que si hay enfermedad sistémica avanzada, metastásica en múltiples órganos, ¿voy a hablar de tratamiento curativo? No. ¿Hablo de tratamiento paliativo? ¿Hablo de neoadjuvancia o adjuvancia? No. Pero ¿qué pasa? Dentro del tratamiento curativo, yo puedo tener, por ejemplo, una enfermedad que se opera y que no estaba solamente el tumor en la pared del colon, sino en los ganglios cercanos. Pero operé todo. Se resecó toda la enfermedad. ¿Quedó de enfermedad? No quedó enfermedad, chicos. Y digo, ¿pero hasta acá alcanza? No. Tengo que indicar un tratamiento después de la cirugía que se va a llamar adjuvancia. Fíjense, objetivo, tratar la posible metástasis microscópica, es decir, subclínica. ¿Qué se estudió? ¿Por qué se hace esto? ¿Por un capricho? ¿Porque sí? No. Porque los tumores de colon, ¿qué es lo que se vio? Que aquellos que se operaban y tenían los ganglios comprometidos, a los meses reaparecía la enfermedad. Y en las personas que hacían quimioterapia, la enfermedad no reaparecía. Entonces, para algunos tumores, después de la cirugía,
se indica quimioterapia. Protectora, podríamos decir, no utilicemos nosotros ese término. Al paciente muchas veces le explicamos que es una quimioterapia protectora o para tratar algo que no estamos viendo. Y el paciente, ¿qué nos va a decir? Pero si todos los estudios que me hizo me dieron normales, si no tengo nódulos, el doctor me operó, ¿qué me quiere indicar usted? ¿Encima me quiere indicar una quimio que me hace caer el cabello? ¿Qué le explicamos al paciente? Su enfermedad tiene un objetivo de curación. Puede haber células, pueden haber células micrometastásicas en algún ganglio, en algún sitio, las cuales son imposibles de evaluar por métodos de imagen. Por lo tanto, como se conoce que la evolución de este tumor, en la evolución de este tumor tenemos un porcentaje de recaída mayor que de no recaída, el consejo es hacer quimioterapia. ¿Cómo se llama esa quimioterapia? Adyuvante. Tenemos que estudiar de todos los tumores, quién hace adyuvancia, quién no. De los que vamos a dar, sí. De estos frecuentes que ya dijimos, cáncer de mama, pulmón, colon, simplemente este principio. ¿Tienen que saber ustedes en qué estadio indico adyuvancia de cada tumor? No, solamente saber, tener en cuenta. Si se operó el tumor, el oncólogo evalúa si va a hacer adyuvancia o no. ¿Está claro? No vamos a agregar, no tenemos que conocer los tratamientos específicos, o sea, el tratamiento individualizado de cada estadio, porque es propio de la especialidad, pero sí este concepto. ¿Qué pasa si utilizamos quimioterapia? O puede ser radioterapia, faltaría acá también agregar, o radioterapia, antes de la cirugía, para que un tumor que no es quirúrgico por su tamaño, no tiene posibilidades quirúrgicas en ese momento, pero sí más adelante, se pueda operar justamente más adelante. ¿El objetivo cuál va a ser? Reducir la masa tumoral. Y como les dije antes, también podemos agregar a este objetivo el tratar la enfermedad micrometastásica que puede existir, ¿sí? Entonces, con esta definición alcanza para describir los tratamientos, ¿no? Adyuvante o neoadyuvante. Vamos a dar, y les pido que lo agenden ahora, 2 ejemplos claros de tratamiento neoadyuvante. Y los vamos a razonar y van a ver qué sencillo que es. Si indico un tratamiento, si tenemos un tumor de recto inferior, cerca del ano está el tumor, por ejemplo, a 1 centímetro, no hay enfermedad metastásica. El estadio es un estadio 2 o 3, 1, 2 o 3. Enfermedad curable, porque no hay enfermedad metastásica, ¿sí? Pero ¿cuál es el tratamiento definitivo que cura un tumor de recto? Esto ya lo saben y lo podemos decir con seguridad. El tratamiento definitivo que cura un tumor de recto, ¿cuál es? Cirugía. La cirugía, excelente. Esa es una respuesta y un principio de tratamiento que hay que saber. Bien, ¿operaríamos un tumor de recto que está a 1 centímetro del esfínter anal? Sabiendo que la cirugía efectiva, muy bien, oncológica, implica margen libre de por lo menos 3 centímetros. ¿Qué sacrificaríamos en el paciente? Su esfínter anal implicaría una colostomía definitiva con amputación de su esfínter anal. Entonces el tratamiento indicado en este caso va a ser neoadyuvancia con quimio-radioterapia. ¿Sí? ¿Cuál es el otro tratamiento neoadyuvante? Solamente con quimio, que se indica en algunos tumores de mama, independientemente del volumen, sino porque se sabe que hacer quimio antes es mejor, porque puede haber enfermedad metastásica oculta, son algunos tumores de mama. Radio no, radioterapia en mama siempre es después de la cirugía. Entonces indico quimio antes de la cirugía y luego la cirugía de mama. Estadio localizado. ¿Sí? Ya dijimos, sí. No, muy bien, no. Muy bien que lo dijiste.
El tratamiento de Nigro es el tratamiento indicado para el cáncer de ano. Es un tratamiento definitivo, no se hace porque después viene la cirugía. Se hace como tratamiento definitivo, radioquimio, porque es un tumor altísimamente sensible a este tratamiento y que se puede curar. Alta probabilidad de cura con radioquimio en cáncer de ano, tratamiento de Nigro. Si lamentablemente no responde a este tratamiento o recae su enfermedad, ahí sí se opera. Pero el tratamiento definitivo no es la cirugía, el tratamiento definitivo es radioquimio. Bien, perfecto. Profesora, ¿Sí? entonces, por ejemplo, en la cirugía de recto, en el cáncer de recto, ¿cuál sería la indicación? ¿Solo la neoadjuvancia y no la cirugía? No. Dijimos recién, Alan, que el tratamiento definitivo en un tumor de recto es la cirugía. Entonces, primero hace radioquimio, después se opera. Vamos a hacer un paréntesis que lo vamos a estudiar luego, que es el watch and wait. Observar y esperar. En algunos tumores de recto, en consenso con el paciente, y siendo de que uno asegura respuesta completa después de la radioquimioterapia, se puede observar el tumor de recto y no operar. Situaciones especiales, pero no te puedo contestar diciendo tumor de recto, listo, radioquimio y se acabó. No, no es tratamiento definitivo. Tratamiento definitivo es la cirugía. Si ese tumor estaba muy cerquita del esfínter, redujo su tamaño, más que reducir su tamaño, desaparece, tiene respuesta completa, pues se puede elegir el camino del control en espera, ¿sí? Para no hacer la cirugía de Miles, la amputación abdominoperineal con ablación definitiva esfinteriana. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, chicos, vamos avanzando. ¿Qué pasa con una de las preguntas que ustedes también hicieron acerca de qué pasa con esta quimioterapia y la calidad de vida? Así, uno tiene que decir, beneficio del tratamiento, ¿sí? Quiero este beneficio que vaya de la mano con calidad de vida. Si la calidad de vida baja y yo me empecino en hacer el tratamiento, algo estoy haciendo mal. Cuando hablamos de performance status, estamos hablando del estado general del paciente. La clasificación más utilizada es la de Koch, de este grupo de oncología que estadifica, ¿no es cierto?, en 4 grados el estado funcional, sabiendo que el paciente que no tiene ningún síntoma hace sus actividades habituales, nada interfiere en su calidad de vida, es PS0 o Koch 0. El paciente con PS4 es cuando es el paciente que podemos guardarnos en el bolsillo este sinónimo, postrado, está en cama todo el día, por culpa de la enfermedad oncológica. ¿Sí? El estadio 1 es cuando tiene algunos síntomas, pero puede hacer algunos trabajos, pero hay algunas limitaciones. ¿Sí? El 2 y el 3 es cuando ya hay más síntomas y podríamos dividir. El 2 es cuando necesita de atención, necesita de analgésicos, tiene limitaciones, pero menos de la mitad del día está en cama. O sea, uno diría 11 horas necesita estar en cama para estar bien, postrado, o sea, limitado, en reposo. Cuando ya hay más síntomas, sí o sí necesita, es dependiente de la ayuda de alguien, y más de la mitad del día está acostado en un estadio 3. Podríamos decir que hasta estadio 2, no habría inconvenientes en indicar un tratamiento oncológico. A partir de estadio 3 y 4, no deberíamos indicarlo. ¿Estamos? PS, Performance Status. Pueden dar ejemplos si ustedes se toman unos minutos de tiempo y buscan en Google Performance Status, el Koch, puede ser que encuentren más ejemplos también. Muy bien. Este es el último tema de hoy y va a ser muy breve. Si estamos tratando una enfermedad sistémica, por ejemplo, o sea, una enfermedad en donde hay nódulos, hay implantes,
evaluamos esta enfermedad a través de datos de laboratorio, por ejemplo, los marcadores tumorales que están aumentados, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, la clínica, ¿sí? ¿Qué terminología utilizamos para decir la enfermedad mejoró, empeoró o está igual? En vez de decir, ¿sí? Antes de hoy podíamos decir mejoró, empeoró o está igual. En realidad lo podemos decir siempre, pero la terminología que vamos a aprender es la siguiente. El poder hablar de progresión de enfermedad o de respuesta parcial de la enfermedad o de enfermedad estable. Ay, no te puedo creer que quedó en inglés. Y yo ya se los subí a este Power, sí. Ya les voy a agregar otra, perdón. Porque lo tenemos en inglés y me parece que... Muy bien, no importa. Fíjense. Hay otra que es un poco más sencilla. El tema sería así. Que ustedes conozcan, si ustedes van a elegir la especialidad de médicos especialistas en imágenes, esto lo tienen que saber. Hoy en quinto año solamente tenemos que saber esto, que existen reglas, el RECIST, son reglas en las que uno se basa para decir si un tumor creció, está igual o respondió. Entonces vamos a tener el concepto de, fíjense, acá está en inglés, eso es lo que... bueno, ya les voy a subir el slide que está en castellano, que tranquilamente lo pueden leer. Fíjense a dónde les marco la flechita. RC, ¿qué significa? Respuesta completa. ¿Qué significa esto? Que en el control de imágenes que realizo, supongamos que tenemos metástasis hepática, inicia quimioterapia, repito tomografía de las imágenes hepáticas, no las veo más, no se ven. Voy a decir, ¿se curó el tumor? Desapareció, puedo decir eso, no digamos nunca se curó porque estamos en un estadio 4, pero el término que tenemos que aprender es este, respuesta completa. Entonces fíjense, yo les puedo decir, chicos, les derivo un paciente con cáncer de colon estadio 4 por metástasis hepáticas en respuesta completa a la quimio. Ya está. ¿Ustedes qué saben? Que hizo quimio y se borraron las lesiones. No tenemos por qué saber si se curó o no se curó, sabemos que está en respuesta. ¿Y qué tipo de respuesta completa? Vayamos aquí más abajo de respuesta completa, PR, es respuesta parcial. ¿Esto qué significa? De que el tumor disminuyó su tamaño entre quimio y quimio al menos un 30%. Fíjense que no alcanza a decir, para decir respuesta completa no alcanza a decir disminuyó el tamaño, pero ¿cuánto disminuyó? Y si disminuyó, por ejemplo, un 5%, es mucho decir, perdón, respuesta completa no, respuesta parcial. Si disminuyó un 5% de su tamaño, tenemos que sacar la cuenta, chicos, por ejemplo, si el volumen total del nódulo que medimos era de 10 centímetros, por ejemplo, en todas sus dimensiones decimos 10 centímetros, hace quimio, y después tiene 9,5, voy a decir respuesta parcial y tiene que bajar por lo menos un 30%. ¿Sí? Entonces, no voy a decir respuesta parcial, no voy a decir respuesta completa, porque no desapareció completamente, ¿y qué voy a decir? Abajo de todo, stable disease, enfermedad estable. EE en castellano. Enfermedad estable, ¿qué significa? Que no creció, que no disminuyó, que no se borró completamente. ¿Muy difícil? ¿Muy complejo o vamos? Una pregunta. Sí. ¿Esto sería para las metástasis o para la valoración en general del tamaño de los tumores? Mira, difícil tu pregunta. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vos decís la evaluación general del tumor, ¿qué pasa? Vos podés tener el tumor primario, Judith, y también metástasis, y vas a medir todo. O sea, esto aplica para toda enfermedad tumoral medible, sea el primario o sea enfermedad metastásica. Ok, gracias. Bien, de nada. Fíjense que cuando hablamos de que el tumor creció, término casero, familiar, creció. Bueno, pero creció en quinto año ya. Ayer lo podíamos decir, hoy ya no. No vamos a decir creció, vamos a decir
progresó. ¿Pero cuánto progresó? Medía 10 centímetros. Hace quimio, hago nueva TAC y mide 11. ¿Voy a decir que creció? Never. No. Voy a decir enfermedad estable, porque para que diga que creció, tiene que crecer por lo menos un 20% de su tamaño original. ¿Sí? Entonces, vamos a decir término familiar para comprender y terminología nueva aprendida. Si un tumor aumenta su tamaño más de un 20%, es decir, crece, el término correcto es progresa. Si un tumor desaparece en la evaluación de imágenes que estoy realizando, voy a decir respuesta completa. Si un tumor disminuye su tamaño, es decir, se achica, término familiar, término correcto, si disminuye su tamaño al menos un 30%, voy a decir respuesta parcial. Si un tumor no progresa, no progresó un 20%, no disminuyó su tamaño un 30%, no progresó un 20%, no disminuyó su tamaño un 30%, voy a decir EE, enfermedad estable. ¿De acuerdo? Nada más. Nada más por hoy. Entonces, chicos, este